¿cómo están? En esta oportunidad, como una aplicación de la fórmula de la distancia, vamos a resolver este pequeño problemita que me dice hallar las coordenadas del punto que equidista de los puntos fijos A, B y C. ¿Ya? Recordemos cuál es nuestra fórmula de la distancia. Acá está, ¿no? La distancia dice entre dos puntos está dada por, dice, ¿no? La diferencia de abscisas elevada al cuadrado más la diferencia de ordenadas está elevada al cuadrado, todo bajo la raíz cuadrada, ¿no? Listo. Acá yo ya he graficado los puntos. Acá está el punto A de coordenadas 2,3, el punto C de coordenadas 5,2 y el punto B de coordenadas 4 menos 1. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a plantear el problema? Listo. Empiezo por decir CAP de coordenadas XY, el punto buscado. Entonces, fíjense, estoy ubicando ese punto acá. Estoy colocándolo al azar. Una vez que encuentre X y Y, ya vamos a saber la posición exacta de esas coordenadas. ¿Listo? Ahí está mi puntito. ¿Ya? Ahora, ¿qué tenemos que entender esto? Dice, como P equidista de A, B y C, se tiene que cumplir ¿qué? Dice. ¿Ya? Fíjense. Como este punto equidista de estos tres puntos, eso me está diciendo que las distancias del punto A al punto P, ahí está la distancia del punto A al punto P, es igual, dice, a la distancia del punto B al punto C, y esta es igual a la distancia del punto C al punto P. Del punto, aquí es, perdón, es del punto P y la distancia del punto C al punto P. Equidista, quiere decir que estas tres distancias deben ser iguales. Estas tres distancias tienen que ser iguales. Eso quiere decir equidista. ¿Listo? Por eso estamos planteando, ¿no? Como P equidista de A, B y C, entonces las distancias de A a P tienen que ser igual a la distancia de B a P y la distancia de C a P. Entonces, estas tres distancias tienen que ser iguales. Espero esté claro porque este es el punto de partida. Listo. Una vez planteada ya la ecuación, aquí pondremos los nombres para ubicarlos, ¿no? Esta de acá va a ser la distancia de A a P, ahí está, y esta es la distancia de C a P, y esta es la distancia de B a P. ¿Listo? Esas tres distancias, ¿no? Ahora veamos. Para resolver este problema lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a formar un sistema de ecuaciones y vamos a combinar estas ecuaciones o estas igualdades de 2 en 2. ¿Listo? Primero, voy a formar la primera ecuación. ¿Cómo formamos la primera ecuación? Atiendan. Para formar estas ecuaciones o este sistema, tenemos que combinar las ecuaciones de 2 en 2. ¿Listo? Podemos hacer lo siguiente. Podemos combinar la primera con la segunda, es una combinación, y después la primera con la tercera, es otra combinación. La otra opción sería esta. Podríamos combinar la primera con la segunda y después la segunda con la tercera. ¿Ya? Esas son las dos posibles combinaciones que tenemos para nuestro sistema. Yo voy a combinar primero mi primera combinación, la primera igualdad. O sea, la distancia de A a P va a ser igual a la distancia de B a P. Entonces, para mi primera ecuación, ya voy a hacer esto para la primera ecuación. ¿Ya? Les digo acá, para la primera ecuación, ¿qué tenemos? Dice que la distancia de A a P es igual a la distancia de B a P. Ahora, para aplicar esto, para la distancia de A a P, para aplicar nuestra fórmula, recordemos, voy a calcular esta distancia primero, de P a A, o de A a P, perdón, ¿no? Por orden, entonces,
Si A va a ser el punto 1, entonces mi abscisa 1 viene a ser 2 y mi ordenada 1 viene a ser 3. Si el punto P va a ser el punto 2, entonces mi abscisa 2 va a ser X y mi ordenada 2 va a ser Y. ¿Listo? Entonces aplicamos. Primero calculamos la distancia de A a P. ¿Qué me dice la fórmula? La distancia de A a P va a ser igual a la raíz cuadrada de, abro paréntesis. ¿Qué me dice la fórmula? X2. ¿Quién es X2 en este caso? Es X, lo que no conozco. Me dice menos X sub 1. ¿Quién es X sub 1? 2. Ahí está, 2. Esto elevado al cuadrado. Más, paréntesis. Y sub 2. ¿Quién es Y sub 2? Y, lo que estoy buscando. Menos, que viene por fórmula, Y sub 1. ¿Cuánto vale Y sub 1? 3. Y esto elevado al cuadrado. Cierro la raíz. Y esto es igual, me dicen, a la distancia de P a B, o de B a P. Entonces, abro otra vez. Digo, raíz cuadrada de, paréntesis. Ahora, voy a calcular la distancia de B a P. Entonces, esto ya es X2, Y2, entonces B va a ser, X1 va a ser 4 y Y1 va a ser menos 1. Aplicamos la fórmula de la distancia. ¿Qué dice la fórmula de la distancia aplicado a P y a B? X2. ¿Quién es X2? X, lo que estoy buscando, menos X1. ¿Quién es X1? 4. Esto elevado al cuadrado. Más, paréntesis, Y sub 2. ¿Quién es Y sub 2? Y. Menos Y sub 1. ¿Quién es Y sub 1? A menos 1. Pero multiplicado por este menos, esto se va a hacer más. ¿Listo? Lo voy a hacer directo para ahorrar espacio. Y todo esto está bajo el signo radical. Ahora lo que voy a hacer es simplificar esta ecuación lo más que pueda. ¿Listo? Entonces, ya saben, para eliminar radicales elevamos a ambos miembros al cuadrado, ¿no? Esto se eleva al cuadrado. Así, de este modo, esto va a anular al radical y esto también va a anular al radical. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar acá X menos 2, esto elevado al cuadrado, más Y menos 3, esto elevado al cuadrado. Y esto es igual. Del mismo modo tengo X menos 4, esto elevado al cuadrado, más Y más 1, esto elevado al cuadrado. ¿Ya? Sigamos simplificando. Miren, acá tenemos puro productos notables. Vamos a usar esta pequeña formulita. Recuerden que el producto notable me dice, si tengo A más menos B, esto elevado al cuadrado, esto es igual. A ver, lo haremos más abajo. Estoy equivocando. Tenemos A más menos B, esto elevado al cuadrado es igual, dice, ¿no? El cuadrado de la primera cantidad, que sería A elevado al cuadrado, más menos el doble de la primera por la segunda sería 2 veces AB, y más el cuadrado de la segunda cantidad, que sería B cuadrado. Vamos a aplicar esta fórmula ahora a cada uno de estos productos notables, ¿no? ¿Qué dice acá? El cuadrado de x menos 2, dice. El cuadrado de la primera cantidad. El cuadrado de x es x cuadrado. Menos, porque es el signo del segundo, el doble del primero por el segundo. Mnemotécnicamente es así. 2 por x, 2x, 2x por 2, me da 4x, ¿no? Y más el cuadrado de la segunda cantidad. El cuadrado de 2 me va a dar 4. ¿Qué signo viene? Más. Ahora aplicamos esto acá. El cuadrado de la primera cantidad. El cuadrado de y es y cuadrado. El doble del primero por el segundo. 2 por y es 2y. 2y por 3 me van a dar 6y. Su signo es el signo del segundo. Menos. Y más el cuadrado de la segunda cantidad. 3 elevado al cuadrado me van a dar 9. Esto es igual. Ahora aplicamos eso acá. El cuadrado de x me va a dar x cuadrado menos el doble del primero por el segundo. 2 por x, 2x, 2x por 4 me van a dar
8x. Y más el cuadrado de la segunda cantidad. El cuadrado de 4 me va a dar 16. Listo, esto ya no lo necesitamos. ¿Qué signo viene? Más. El cuadrado de y es y cuadrado. Como es más, esto va a ser más acá en el segundo término. 2 veces el primero por el segundo. 2 por y, 2y. 2y por 1 es 2y. Y más el cuadrado de la segunda cantidad. 1 elevado al cuadrado me va a dar simplemente 1. Ahora, observen acá. Los términos cuadráticos están con el mismo signo en ambos miembros de la ecuación. Entonces, estos se pueden simplificar o cancelar. Porque va a ser lo mismo que x cuadrado pase con signo negativo y x cuadrado menos x cuadrado me van a dar 0. Lo mismo pasa con y cuadrado. Listo, ya no hay términos cuadráticos. Ahora lo que voy a hacer, todos los términos que contengan a las variables x e y los voy a pasar al primer miembro y los términos independientes los voy a llevar al segundo. Primero, acá me queda menos 4x menos 6y. Ahora vamos con los términos que están en el segundo miembro. Aquí tengo menos 8. Pasaría al primer miembro como más 8x. Otro término. Aquí está. Más 2y. ¿Cómo pasaría al primer miembro? Como menos 2y. Y esto es igual. Ahora términos independientes. 16 y 1 ya están en el segundo miembro. Se mantienen 16 más 1. Acá hay un término independiente. Más 4. Pasaría al segundo como menos 4. Más 9 pasaría al segundo como menos 9. Ahora acá lo que voy a hacer es reducir términos semejantes. ¿Quiénes son semejantes en el primer miembro? Más 4x y más 8x. Como tienen signos distintos, debemos restar y conservar el signo del mayor. El signo del mayor es positivo. Se sobreentiende y digo 8 menos 4 me dan 4x. Ahora los términos en y. Estos son semejantes. Como tienen igual signo, se suman y se conserva el signo común. El signo común es menos. 16 más 2 me dan 8y. Y esto es igual. Ahora acá. Sumamos, ¿no? 16 más 1 me dan 17. 17 menos 4 me dan 13. 13 menos 9 me dan 4. Listo. Todos son múltiplos de 4. Pero 4, 8, 2 múltiplos de 4. Puedo hacer lo siguiente. Puedo sacar la cuarta de 4, me da 1. La cuarta de 8 me dan 2. Y la cuarta de 4, 1. La ecuación simplificada sería x menos 2y. Y esto es igual a 1. Esta vendría a ser mi primera ecuación. Ahora lo que vamos a hacer es obtener la segunda ecuación para nuestro sistema. Y yo en este caso voy a combinar la ecuación número 1, perdón, la distancia de A a P con la distancia de C a P. ¿Listo? Para mi segunda ecuación yo voy a igualar entonces la distancia de A a P con la distancia de C a P. Entonces, calculamos esa distancia. ¿Listo? La distancia de A a P. Digo, es raíz cuadrada de, ¿no? Abscisa 2, que en este caso ya sabemos es x, menos la abscisa 1, que vale 2. Esto al cuadrado, más la ordenada 2, que en este caso vale y, menos la ordenada 1, que vale 3, ¿no? Esto al cuadrado y todo esto está bajo el signo radical. Y esto es igual, dice, a la distancia del punto C al punto P. Y esto es raíz cuadrada de, ahora sí, P es el punto 2, entonces C va a ser el punto 1. Entonces mi abscisa 1 va a valer 5 y mi ordenada 1 va a valer 2. Entonces digo, la distancia de C a P va a ser abscisa 2, que en este caso vale x, menos
abscisa 1, que en este caso vale 5. Esto elevado al cuadrado más, paréntesis, abscisa no, ordenada 2, que vale y, menos la ordenada 1, que vale 2. Esto elevado al cuadrado. Listo. Entonces ya sabemos, para eliminar los radicales, elevamos ambos miembros al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado. Así esto va a cancelar a los radicales y me van a quedar simplemente las cantidades subradicales, ¿no? Que en este caso tenemos x menos 2, esto elevado al cuadrado, más y menos 3, esto elevado al cuadrado, y esto es igual, ¿no? Del mismo modo acá me va a quedar x menos 5, esto elevado al cuadrado, más y menos 2, esto elevado al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos acá? Desarrollamos los trinomios cuadrados, ¿no? Los trinomios. Digo, el cuadrado de la primera cantidad es x cuadrado menos el doble del primero por el segundo me van a dar 4x más el cuadrado del segundo me va a dar 4. Más, del mismo modo, el cuadrado de la diferencia de dos cantidades es igual. El cuadrado de la primera cantidad, el cuadrado de y, menos el doble del primero por el segundo. 2 por y, 2y por 3 me van a dar 6y y más el cuadrado de la segunda cantidad. 3 al cuadrado me dan 9. Y esto es igual. Del mismo modo, el cuadrado de x menos 5 va a ser igual. El cuadrado de la primera cantidad, x elevado al cuadrado, menos el doble de la primera por la segunda. 2 por x, 2x. 2x por 5 me dan 10x. Y más el cuadrado de la segunda cantidad. 5 elevado al cuadrado me dan 25. Más el cuadrado de la diferencia de dos cantidades. El cuadrado de la primera cantidad es y cuadrado menos el doble del primero por el segundo me van a dar 4y y más el cuadrado de la segunda cantidad me va a dar 4. Listo. Como hace instantes, ¿no? Los términos cuadráticos se van a cancelar, ¿no? Ahí está. Ahora, todos los términos que contienen a las variables al primer miembro. Acá ya se queda menos 4x, se queda menos 6y. Este menos 10 pasa como más 10x. Y este menos 4y pasa como más 4y. Y esto es igual. Ahora los términos independientes. Acá se queda 25, acá se queda más 4. Este más 4 pasaría como menos 4. Y este más 9 pasa al segundo como menos 9. Reduciendo términos semejantes. Acá hay términos semejantes. 4x, 10x. Tienen signos distintos, debemos restar y conservar el signo del mayor. El mayor es 10, su signo es positivo que se sobreentiende. 10 menos 4 me van a dar 6x. Ahora los términos en y. Aquí tengo menos 6y más 4y. Signos distintos debemos restar y conservar el signo del mayor. El mayor es 6, su signo es menos. Y 6 menos 4 me van a dar 2y. Y esto es igual. Ahora acá. Aquí de entradita observen. Más 4 menos 4 se cancela. Se hacen 0. Y 25 menos 9 me dan 16. Ahora, como los coeficientes son pares, podemos simplificar. Mitad de 6 me da 3, mitad de 2 me da 1 y mitad de 16, 8. Mi ecuación simplificada sería 3x menos 1 se sobreentiende, me va a quedar y esto es igual a 8. Esta vendría a ser mi segunda ecuación. Una vez simplificadas las ecuaciones, lo que tenemos que hacer ahora es resolver, dice, el sistema formado por estas dos ecuaciones, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para resolver estas ecuaciones podemos utilizar, o conocemos ya varios métodos. Tenemos sustitución, igualación, reducción, determinantes, o el mismo método de proporciones que yo subí, ¿no? Entonces, podemos trabajar del siguiente modo.
Vamos a resolver el sistema por reducción. ¿Y en qué consiste? Hagamos de acuerdo. Voy a eliminar una de las variables sumando las ecuaciones miembro a miembro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo voy a eliminar la variable x primero. Eliminamos x en 1 y 2. Ahora, antes de eliminar la variable x, yo tengo que procurar que sus coeficientes sean iguales y de signos contrarios. En este caso, aquí en la segunda ecuación x tiene coeficiente 3, en la primera tiene 1. Para poder igualar, entonces, la primera ecuación yo la voy a multiplicar por 3, así. 3 por x ya van a ser 3x y van a ser los coeficientes iguales. Pero uno tiene que ser de signo distinto, entonces lo multiplico por menos 3. ¿Listo? Multiplicamos entonces. Recuerden que cuando multiplicamos un número por una ecuación, este multiplica a todos sus términos, ¿no? Menos por más me va a dar menos. 3 por x me van a dar 3x. Menos por menos me dan más. 3 por 2y me van a dar 6y. Y esto es igual. Menos 3 por 1 me da menos 3. Y esta la copiamos tal y como está. 3x menos y esto es igual a 8. Ahora sumamos las ecuaciones miembro a miembro. Observen que acá menos 3x con más 3x se van a cancelar. Y sumamos solamente términos semejantes en y. Signos distintos se restan, se conserva el signo del mayor más que se sobreentiende. 6 menos 1 me van a dar 5y. Y esto es igual, del mismo modo. Signos distintos restamos. Signo del mayor más que se sobreentiende. 8 menos 3, 5. De acá entonces y va a ser igual a 5 dividido entre 5. Este 5 pasa a dividir. Y eso me va a dar 1. Ahí está el valor de y. ¿Listo? Ahora trabajamos del mismo modo para x, ¿no? Lo voy a colocar acá y digo, eliminamos, ahora voy a eliminar y en 1 y 2. Listo. Ahora, como voy a eliminar y, yo tengo que procurar que sus coeficientes sean iguales, ¿sí? Aquí en la primera ecuación y está multiplicada por 2, en la segunda solamente por 1, entonces basta con multiplicar la segunda por 2, porque 2 por 1 es 2 y ya se igualarían los coeficientes. Ahora, pero uno de estos es, ambos son negativos, entonces para cambiarle el signo puedo multiplicar por menos 2, ¿no? Entonces realizo esa multiplicación, lo voy a hacer acá. La primera la copio tal y como está, es x menos 2y y esto es igual a 1 me dice. Ahora la segunda. Menos por más me da menos, 2 por 3x me dan 6x. Menos por menos me dan más y 2 por y me da 2y. Y esto es igual. Menos por más me da menos y 2 por 8 me da 16. Entonces acá lo que vamos a hacer es sumar miembro a miembro. Ahora observen, los términos en y tienen coeficientes iguales y de signos contrarios se cancelan. ¿Qué me queda entonces? Más x menos 6x, signos distintos estamos, signo del mayor, menos 6 menos 1 me dan 5x. Y esto es igual, aquí del mismo modo, signos distintos estamos, signo del mayor, en este caso es menos 16 menos 1 es 15. Como esto es negativo, ya saben, multiplicamos esto por menos 1. Menos 1 por menos 5x me va a dar 5x. Y esto es igual, menos 1 por menos 15 me va a dar simplemente 15. Despejando x, x va a ser igual a 15 dividido, este 5 pasa a dividir, ¿no? Y 15 dividido entre 5 me da a 3. Entonces, el punto buscado tiene coordenadas en x3 y en y1. Veamos si eso coincide. Sí, evidentemente, fíjense, en x, aquí está x, vale 3 y en y vale 1. ¿No?
Y esto sería todo.